Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Brian Wallace, de 27 años, era una estrella emergente del YouTube estadounidense, uno de esos creadores con una energía contagiosa, capaz de arriesgarlo todo para cautivar a su audiencia. Nacido en un modesto suburbio de Indianápolis, se había forjado su propio camino a través de tutoriales de edición, vídeos de retos de garaje y un gusto casi obsesivo por el espectáculo. Durante varios años, brilló, acrobacias espectaculares, experimentos extremos, escenas de suspense. Saltó de un helicóptero, durmió una semana en una casa abandonada, probó alimentos prohibidos y puso su cuerpo a prueba para entretener. Sus vídeos alcanzaron millones de visualizaciones en pocos días. Las marcas competían por posicionarse. Los fans coreaban su nombre en las convenciones. Pero las cosas habían cambiado. YouTube estaba inundado de nuevos talentos, el algoritmo se había vuelto más caprichoso y, sobre todo, una audiencia más exigente. Las visualizaciones estaban cayendo. Los comentarios se estaban volviendo crueles. Otro tipo que pierde impulso. Ya cumpliste tu condena, Brian. Parece un anciano que quiere jugar con jóvenes. Estas frases daban vueltas y vueltas en su cabeza. Una tarde de enero, el invierno cubrió Pittsburgh con un manto denso y silencioso. En su estudio, que se había vuelto casi inmenso para él solo, las luces de neón azules parpadeaban ligeramente sobre su computadora. Las pantallas mostraban estadísticas que caían en picado. Se quedó mirando la miniatura de un vídeo viral de un influencer de 19 años que había subido desnudo a una torre de radio. 14 millones de visualizaciones. En 3 días. Brian cierra los dientes. Sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, se volvió hacia su amigo de toda la vida y camarógrafo habitual, Jeremy Knox, quien estaba golpeando nerviosamente su teléfono en el sofá. Necesitamos golpear más fuerte, algo nunca visto. Entiérrenme vivo. Filmaremos todo desde adentro. Jeremy levantó la vista lentamente. Conocía a Brian desde la preparatoria. Lo había visto esforzarse al máximo, siempre esforzándose más, siempre esforzándose más. Pero había algo en su voz, en su mirada firme, era diferente. No era ambición. Era desesperación. ¿Estás enfermo o algo así? ¿Quieres que te entierren solo por la emoción? Brian no respondió de inmediato. Encendió un cigarrillo, dio una calada larga y sopló hacia el techo. Luego, con calma. No solo por la emoción. Para demostrar que aún tengo algo. Que aún soy capaz de hacer lo que nadie más se atreve. Nadie lo ha hecho nunca en serio, con inmersión real, equipo real, silencio real. Sobreviviré 6 horas bajo tierra. ¿Solo? En un ataúd, a 1,5 metros de profundidad. Y el mundo verá que sigo aquí. Que no estoy muerto. Todavía no. Jeremy se quedó paralizado. Sabía que una vez que una idea se arraigaba en la mente de Brian, no había forma de desalojarla. Pero esta vez, era diferente. No se trataba de un salto en paracaídas ni de una noche en un manicomio abandonado. Era, muerte que iba a pasar rozándolo. Y deliberadamente. Brian, al ver su vacilación, añadió en voz baja. Lo tenemos bajo control, amigo. He hecho mis cálculos. Un tanque de oxígeno para 6 horas. 2 cámaras. Un micrófono conectado a la superficie. Una escotilla de emergencia por si algo sale mal. Estás aquí, eres mi ángel de la guarda. Solo necesito que me entierres ahí. Y que me saques al final. Nada más. Jeremy dejó el teléfono. Se cruzó de brazos, preocupado. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si se obstruye el tubo de oxígeno? ¿Y si entras en pánico? ¿Y si pierdes el conocimiento? Hablas de silencio, pero lo que buscas es la nada. Brian se puso de pie, con mirada determinada. ¿Crees que no hay ya un vacío aquí, Jeremy? Mira a tu alrededor. Vivimos en el olvido. Quiero una última dosis de energía. Quiero dejar huella. Aunque me cueste 6 horas de miedo. He vivido cosas mucho peores. Un largo silencio invadió la habitación.
Afuera, el viento soplaba con fuerza contra las ventanas. Jeremy sabía que no tenía otra opción. Esa noche firmaron su pacto. Les tomó 2 semanas organizar todo. Gracias a un contacto dudoso conocido en un foro especializado en vídeos underground, Jeremy y Brian consiguieron alquilar una parcela de tierra privada en el borde del bosque Allegheny, una vasta y tranquila zona boscosa al norte de Pittsburgh, poco visitada en invierno. El dueño, un anciano de mirada furtiva, no hizo preguntas. Aceptó el dinero y simplemente asintió. Siempre y cuando te vayas antes de que se derrita la nieve, él simplemente había dicho. La ubicación era perfecta, aislada, enclavada entre los pinos, oculta a la vista. El aire era seco y cortante, y el silencio reinaba por doquier. Un lugar fuera del tiempo. Y para Brian, eso fue precisamente lo que hizo la experiencia más real. Compraron un ataúd modificado en el mercado negro a través de un falso director de funeraria, un tal Clint Rojo Dorsey, un hombre corpulento y tatuado con una risa ronca. Por unos miles de dólares, les proporciona un ataúd reforzado con fibra de carbono, impermeable y ventilado, originalmente diseñado para simulaciones de accidentes mortuorios en laboratorios militares. Es duro, créeme. Ni un oso puede romperlo. Pero te aconsejo que no te quedes ahí mucho tiempo. El silencio ahí dentro, te consume. Red les lanzó esta frase antes de desaparecer en su camioneta. Dentro del ataúd, Jeremy colocó cuidadosamente 2 cámaras térmicas, uno fijado al techo interior para filmar a Brian desde arriba, el otro en el flanco izquierdo para primeros planos. Un micrófono cardioidedireccional, para captura cada respiración, cada latido, cada palabra. Una serie de LED rojos tenues, oculto en las paredes, para que la atmósfera permanezca visible. Pero opresivo. Y sobre todo, un tubo de ventilación discreto, subiendo a la superficie a través de un tronco hueco, casi invisible a simple vista. Hicieron varias pruebas técnicas el día anterior. Todo funcionó. El sistema de transmisión de audio a la tableta de Jeremy estaba operativo. El flujo de oxígeno era estable. Las baterías de las cámaras duraron 8 horas. Brian sonreía. Pero Jeremy no estaba dormido. La mañana del 15 de febrero, el cielo estaba gris lechoso. El suelo estaba duro, casi helado. Cavaron un hoyo de 1,6 metros de profundidad, suficiente para cubrir el ataúd sin llamar la atención, incluso si alguien pasaba. Tiene 10:02 en punto, después de comprobar cada conexión, cada detalle, Brian se acostó adentro, su rostro estaba sereno, casi solemne. Llevaba un suéter negro debajo de la chaqueta y las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera en una funeraria. Jeremy filmó todo. El interior. Los preparativos. El rostro de Brian. Su respiración lenta. La extraña paz que emanaba. En un árbol a unos metros de distancia, un cámara de vigilancia montada manualmente grabó una vista aérea del claro. Otra, desde una vista aérea, dentro del ataúd, mostró el cuerpo de Brian tendido con los párpados cerrados. 6 horas en la oscuridad. Confío en ti, hombre. Su voz era baja, pero segura. Jeremy se arrodilló junto al ataúd. Dudó una fracción de segundo y luego cerró la tapa con cuidado. Había un clic metálico opaco, luego un silencio aplastante. Se quedó allí, con la mano apoyada en la madera fría, como si se disculpara. Entonces se levantó, con las manos ligeramente temblorosas, y se acercó a la pequeña excavadora que había alquilado para la ocasión. Arrancó el motor, que chirrió, y empezó a cubrir el ataúd. Palada tras palada, la tierra estaba cayendo lentamente, amortiguando los sonidos, las huellas, la luz. Tras unos minutos, el ataúd había desaparecido por completo bajo una gruesa capa de tierra marrón. El silencio del bosque recobró su dominio. Solo un ligero aliento aún escapaba del tubo de ventilación, casi imperceptible en el frío cortante. Jeremy apagó el motor, se quitó el casco y se sentó contra un árbol, con la tableta en la mano, mirando la pantalla de control. La cuenta regresiva acababa de comenzar. 6H0000. Y Brian estaba, literalmente, solo bajo tierra. Las 2 primeras horas están procediendo según lo previsto. A través de la pantalla de su tableta, Jeremy observa a Brian en el ataúd, bañado por un tenue resplandor rojo. Su amigo habla regularmente a la cámara,
intentando mantener un hilo narrativo. Describe sus sentimientos, bromea, intenta mantener la mente ligera. Hace frío, mucho frío. No es la temperatura en sí, sino cómo se adhiere a la piel, ¿sabes? Hay humedad aquí, mucha humedad. Siento como si la tierra misma me sudara. Se rió un poco, nervioso. Aunque estoy tumbado, siento como si la tierra me pesara el pecho. Como si quisiera dormirme. Pero aquí sigo, chicos. 2 horas. Quedan 4. Nada complicado. En la superficie, Jeremy vigila los sensores, presión, temperatura, nivel de oxígeno, voltaje de la batería. Todo parece estable. Incluso se permite morder una barrita energética apoyado en un árbol. Pero en 13H15, algo cambia. Brian tose. Una tos, seca al principio, luego más profunda. Hace una mueca y se pasa la mano por la frente. Está sudando, aunque se supone que la temperatura subterránea es estable. ¿Jeremy? El tubo. El tubo de ventilación. Hay algo raro en él. Golpea 2 veces la pared, un código acordado en caso de que falle la comunicación. Jeremy salta. Se incorpora de un salto. En su tableta, el indicador de oxígeno baja lentamente anormalmente. Observa el pequeño sensor conectado a la tubería. El flujo es irregular, casi bloqueado a veces. Corre hacia el tronco hueco que oculta el tubo. Una grieta. Descubre que la salida de la tubería está parcialmente bloqueada por un montón de escarcha y hojas muertas mojadas, causada por la condensación y el frío. Intenta destaparlo a mano, pero los residuos se quedan pegados. Sopla, raspa y arranca lo que puede. Mientras tanto, en el ataúd, la respiración de Brian se hace más difícil. Su voz es entrecortada. ¿Me da vueltas la cabeza? Me zumban los oídos. Creo que necesito un poco de aire fresco. Presiona el botón del micrófono para alertar aún más a Jeremy. Pero en este preciso momento ruidos crepitantes invaden el canal de audio. La señal se está degradando. 13:35. Jeremy apenas puede oír su voz, distorsionada e interrumpida por la estática digital. En la tableta, la imagen de la cámara térmica se difumina intermitentemente. Las siluetas se vuelven fantasmales. 13:52. La cámara termográfica se apaga por completo. Pantalla negra. Un icono rojo parpadea, señal perdida. Jeremy presiona frenéticamente los comandos de reinicio, sin éxito. La señal de vídeo no regresa. Intenta restablecer la conexión manualmente. Nada. 14:07. No se sabe nada de Brian desde hace 10 minutos. Jeremy agarra la pala de emergencia. El corazón le late con fuerza. Empieza a cavar con las manos desnudas alrededor del montón de tierra. La tierra está dura, congelada, densa. Se le pega a los guantes. Respira con dificultad. Cada palada parece pesar una tonelada. Ánimo, hombre. Ánimo. Estoy aquí. Pero sabe que solo, sin máquina, tendría que, al menos 1 hora para llegar al ataúd. 14:21. Y clic sordo. El sistema de audio se corta. Silencio total. No más sonido. No más imagen. Nada. Jeremy cae de rodillas. Grita, pero sabe que nadie lo oirá. Abre su teléfono y marca el 911. Es una emergencia. Alguien está enterrado vivo. Te envío las coordenadas GPS. Te lo ruego, date prisa. Los servicios de rescate pusieron casi 1 hora para llegar al claro. 2 camiones, 5 bomberos, un médico. Despliegan herramientas mecánicas, excavan a toda velocidad, sin rechistar. Jeremy camina de un lado a otro como un loco, con las manos llenas de tierra y la mirada perdida. Tiene 15:46. El ataúd finalmente está limpio. La tapa se abre con cuidado. Un olor metálico a humedad, madera y aire viciado se escapa. Brian está allí. Tumbado. En silencio, el rostro pacífico, casi como si estuviera dormido.
Pero las manos están apretadas encorvado, con los dedos marcados con ligeros cortes, como si hubiera intentado, en sus últimos minutos, arañar las paredes del ataúd. Tiene los labios pálidos. Los párpados cerrados. El médico mueve la cabeza. Él es demasiado tarde. La autopsia, unos días después, revelará una asfixia progresiva, agravado por la condensación en la tubería, el mal funcionamiento de la batería de respaldo y un probable estado de pánico que aceleró su respiración y su consumo de oxígeno. El vídeo, editado apresuradamente por Jeremy en memoria de su amigo, se publicó 5 días después del funeral. Su título grita: ¿qué sucede dentro del ataúd? Una experiencia impactante. Durante las primeras horas tras su publicación en línea, poca gente prestó atención. Pero rápidamente, fragmentos comenzaron a circular en TikTok, Instagram y Reddit. Las visualizaciones se dispararon. En menos de 48 horas, el vídeo superó los 22 millones de visualizaciones. La voz de Brian Wallace, grabada desde la oscuridad, tocó la fibra sensible del imaginario colectivo. Vemos a este hombre de 27 años, inicialmente tranquilo, bromeando, describiendo la humedad, la sensación de asfixia progresiva. Luego lo vemos forcejear suavemente, sudar, entumecerse, y finalmente morir. La edición de Jeremy no oculta nada. Quiere que sepamos. Quiere que entendamos lo que realmente sucedió. Pero las reacciones son violentas. Algunos lloran. Aparecen comentarios desesperados. Es la cosa más aterradora que he visto jamás. Nunca volveré a dormir en paz. Murió por nada. Otros, más duros, acusan. Dejaste que tu amigo muriera por unas cuantas visitas. Tú es cómplice. Debemos prohibir este tipo de experimentos. YouTube desmonetizó el vídeo después de 72 horas. Varios medios estadounidenses informaron al respecto. Especialistas en trauma cuestionaron públicamente los límites del contenido extremo en la era digital. Pero el daño ya estaba hecho. En el vídeo, la escena final es escalofriante, vemos a Brian con los ojos cerrados, luego una respiración más lenta y profunda, una pausa. La luz LED se atenúa. Luego nada. Pantalla negra. Hoy, una sencilla canica blanca marca la tumba de Brian Wallace, cementerio del Monte Washington, en Pensilvania. En la piedra, grabada en letras sobrias, se puede leer: quería comprender el miedo. Se quedó en silencio. Jeremy Knox ha desaparecido de las redes sociales. Cerró su canal de YouTube y eliminó sus cuentas de Instagram, TikTok y X. Se fue de Pittsburgh y ahora vive en una cabaña cerca del lago Erie, según los pocos testigos que lo han visto. Pasa sus días escribiendo, tratando de canalizar su culpa en un libro titulado El último silencio, la verdadera historia de Brian Wallace. Un relato conmovedor sobre los excesos modernos de la búsqueda de visibilidad a toda costa. Un libro que no está seguro de querer publicar. 3 meses después de la muerte de Brian, la tormenta mediática se desvanece lentamente. Internet se enciende en otros lugares. Nuevas controversias eclipsan a las antiguas. Pero en las sombras, algo persiste. Una tarde lluviosa de mayo, al regresar de un paseo solitario junto al lago, Jeremy encuentra un sobre deslizado por debajo de la puerta de su cabaña. Sin sello. Sin dirección. Solo contiene una hoja impresa brillante, sin firmar. Unas palabras, centradas, en mayúsculas. Brian no estaba solo bajo tierra. Mira con más detenimiento los últimos 4 minutos. Él piensa que es una mala broma. Uno de esos crueles engaños surgidos en un foro desconocido, por un troll que busca llamar la atención. Pero las palabras siguen dando vueltas en su cabeza como una astilla en la piel. Mira más de cerca los últimos 4 minutos. Ha caído la noche en su modesta y aislada cabaña en las montañas Catskill. La madera cruje, el viento azota las ventanas. Jeremy aún duda, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Han pasado 3 meses desde que abrió este archivo. Se prometió a sí mismo que no lo volvería a hacer. Pero la curiosidad tiene ese amargo sabor de la culpa. Así que, poco a poco, casi a regañadientes, hace clic. El archivo se abre. El vídeo sin procesar. Sin música, sin efectos, sin edición.
Solo Brian, en ese ataúd de pino, tenuemente iluminado por la cámara infrarroja. Pasan los primeros minutos. Bromea, intenta mantener la calma, controlar la respiración. Entonces, el pánico aumenta. El oxígeno disminuye. Gotas de sudor le cubren la frente. Sus ojos buscan desesperadamente una salida que no existe. 14:17. Jeremy se detiene. Presiente algo. Un escalofrío le recorre la espalda. Retrocede unos segundos. Escucha atentamente. Y allí, entre las respiraciones jadeantes de Brian, un son. Un susurro. En resumen, asfixiado. Pero indiscutible. Aísla la pista de audio, ajusta frecuencias, filtra el ruido de fondo. Y él oye. Aún no es tu momento. Se le cierra la garganta. No es la voz de Brian. Ni la suya. Es algo más. Una voz profunda, casi bestial, como si surgiera de un lugar antiguo y olvidado. No sigue las reglas habituales del sonido. No tiene una dirección clara. No tiene eco. No tiene reverberación. Jeremy pasa la noche repitiendo el clip una y otra vez, hasta que ya no puede distinguir la realidad de las pesadillas. Al día siguiente, ya sin fuerzas, envió el archivo de audio a un experto en sonido que había conocido durante un documental anterior, Monica Fischer, un ingeniero de sonido independiente en Boston. No le da casi ningún contexto, solo una pregunta. ¿Este sonido es humano? 2 días después, Mónica lo llama. Su voz tiembla. Pasé el clip por el espectrograma, probé todos los rangos de frecuencia. No es un artefacto, no es un ruido parásito. No es una voz sintética. Silencio. Y lo que más me preocupó, es que la fuente de sonido, no parece venir del micrófono. Viene, de la madera. De la madera del ataúd. Jeremy permanece en silencio. Su corazón late violentamente contra su pecho. Cuelga con las manos congeladas. Él sabe que el ataúd no fue enterrado. La policía lo conservó como prueba debido a la naturaleza trágica y viral de la muerte de Brian. Se pone en contacto con un antiguo colega, ahora archivista en un almacén judicial en el condado de Kings, Brooklyn. 3 días después, se encuentra frente a un enorme hangar sin ventanas y con paredes de hormigón. El interior es silencioso y pesado. En un rincón, bajo una lona gris, se encuentra el ataúd. Cuando Jeremy levantó la lona, un olor penetrante y húmedo lo asaltó, una mezcla de madera mohosa, tierra y algo que no podía nombrar. Se acerca lentamente, con el corazón palpitando fuerte. La madera parece intacta, desde el exterior. Pero cuando abre la tapa, se queda sin aliento. En el interior las paredes están rayadas. Mas estas no son las marcas de Brian. Jeremy lo vio forcejear en el vídeo. Sus movimientos eran pesados, lentos y débiles. Las marcas de sus uñas eran claramente visibles. Cortes largos y profundos. Pero allí, en la tapa, en un rincón específico, arañazos más pequeños. Más profundos. Múltiples. Como hecho con los dedos, de niño. Algunas de las muescas parecen recientes. La madera en esta zona es más clara. Como si hubieran sido hechas después el cierre definitivo del ataúd. Jeremy retrocede, incapaz de hablar. Por capricho, toma una foto. Luego 2. Luego graba unos segundos con su teléfono. Y de repente, en el silencio del hangar. La madera cruje. Una grieta corta y seca. Justo a su derecha. Se da la vuelta, pero no hay nada allí. Nada, excepto un ligero crujido. Como si algo se arrastrara, lentamente, justo debajo de la losa de hormigón. Jeremy Rowe, ahora atormentado por voces y visiones, decide regresar al origen. Regresa al terreno baldío del bosque Allegheny donde filmaron el experimento, una simple prueba de supervivencia con un ataúd para su canal de YouTube. Este lugar apartado y boscoso parecía inofensivo, pero ocultaba una antigua verdad. Comenzó a investigar los archivos del ayuntamiento del condado de Allegheny. Allí, entre mapas catastrales y viejos mapas polvorientos, descubrió una nota marginal en un registro de la propiedad,
terreno anexo a la parroquia de Saint Faulkner, antiguo cementerio en desuso, cedido en 1903. Pero no había evidencia tangible de que todos los cuerpos hubieran sido exhumados. Intrigado, Jeremy contacta a Martha Keller, una archivista local jubilada, quien acepta ayudarlo. Juntos, buscan entre microfilmes de periódicos antiguos. Un recorte de Allegheny Herald, fechada el 17 de noviembre de 1879, les llamó la atención. Título: Un descubrimiento macabro, los cuerpos de niños encontrados enterrados en medio del bosque. Los aldeanos hablan de un espíritu atrapado bajo tierra, que llama a las almas curiosas. El artículo, medio borrado por el tiempo, menciona la desaparición de niños de entre 5 y 10 años. Se dice que algunos fueron encontrados con los ojos abiertos y las manos apretadas, como si hubieran estado forcejeando incluso después de la muerte. El término bosque susurrante, bosques susurrantes, se utiliza para referirse al bosque en ese momento. Jeremy siente un nudo en el estómago. Esa noche, el sueño regresa, pero aún más vívido. Brian está allí, en el ataúd, con los ojos blancos como la leche, pero consciente. Sus labios no se mueven, pero una voz fría resuena en el aire del sueño, como si surgiera de la tierra misma. Nunca debiste haber cerrado esa tapa. Jeremy se despierta empapado en sudor. El aire en su habitación es gélido. Se levanta, enciende la luz, y se da cuenta de que el cajón de su escritorio está entreabierto. Dentro, el viejo micrófono de solapa usado en el experimento, el que no había tocado desde entonces, está encendido. Una luz roja parpadea. Conecta el dispositivo a su ordenador con manos temblorosas. Contiene un solo archivo de audio. Al abrirlo, un silencio denso precede a una voz ronca, casi animal. Él quiere otro cuerpo. Jeremy desaparece una semana después. Su coche fue encontrado en un campo que bordea el bosque Allegheny, con el motor apagado y la puerta abierta. En el asiento del copiloto, una cámara GoPro seguía grabando. El vídeo solo mostraba el negro, pero el audio revela una secuencia inquietante, un ritmo lento y constante, como una uña golpeando la madera. Grifo. 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 El análisis técnico confirma, el sonido no proviene del entorno externo. Parece provenir desde el interior de una caja, como un ataúd. La policía, incapaz de encontrar una explicación racional, cierra el caso, preocupante desaparición. Pero en los foros de fans del canal de YouTube de Jeremy, más allá de los límites, un rumor crece. Un canal anónimo, sin suscriptores visibles, publica un vídeo con el nombre «Oyes lo que yo oigo». Es una toma estática y negra con sonido amplificado. Tras 3 minutos de silencio, oímos la misma voz profunda y cavernosa. Él nunca está solo bajo tierra. Entonces, una respiración. Pesada. Sofocante. Como si alguien estuviera atrapado vivo. Los internautas están divididos, realidad o macabro golpe de genialidad de Jeremy. Pero algunos reconocen en los últimos segundos, una silueta borrosa, un rostro contra una ventana y unos ojos muy abiertos. Este no es Jeremy. Él es un niño.